Olvido, si no, Recording. Acepto. Ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias y misericordia que nos guía en cada día, por transformar nuestras vidas, por nuestra familia, amigos, hermanos en la fe, por la vida eterna que tenemos en el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz y en el perdón de nuestros pecados. En Cristo oramos y confiamos. Amén. amén. Gracias, Pedro. Bien, entonces sigamos en este tema que estamos, el estado de exaltación, los diferentes periodos de la exaltación. Ya vimos el punto A, que comenzó con la muerte y ahora vamos a la resurrección. Ok, ¿quieres comenzar a leer, Pedro? Bueno, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo la ha definido Olaz como la acción gloriosa y victoriosa por la cual Cristo, el Dios hombre, con poder divino igual que el del Padre y del Espíritu Santo, levantó su cuerpo, reunido al alma y glorificado, y lo mostró vivos a sus discípulos mediante varias evidencias fehacientes para la confirmación de nuestra paz. Comunión, dicha y esperanza en nuestra propia resurrección futura. Esta definición es muy bíblica y completa. Según la Escritura, la resurrección de Cristo fue, por un lado, la obra de Dios el Padre que obró como su causa eficiente. Efesios, Romanos. Siendo así, la resurrección de nuestro Salvador fue realmente la absolución o justificación de todo el mundo, pues mediante la resurrección o justificación obrada por el divino sustituto del hombre, Dios declaró libres del pecado a todos los pecadores. Ok, Romanos. para un poquito para que veamos primero la causa eficiente. Hermana Aurea, ¿quiere usted buscar Romanos 6:4? Yo veo Efesios 1:20. Mientras tanto, Romanos. un segundo. Leo, pastor, ¿Cómo? leo Bueno, lea mientras tanto, por favor. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Y Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ok. Y después teníamos entonces, Dios declaró libre de pecado a todos los pecadores. Romanos 4, Romanos 4. 24, 25. ¿Quiere leerlo también, hermana Aurea? La tengo. ¿Ah, la tienes ya? Léelo, Pedro, entonces. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Perfecto. Perfecto. Y ahí también está Romanos 4:25 que se repite abajo. Ya. Siga. Ah, pero aquí está Primera Corintios. Entonces, vamos a ver al tiro. Ya, sigue leyendo, Pedro, por favor. Por esta razón, la resurrección de Cristo es el objeto de la fe que justifica. 1 Corintios. Ya, leámoslo al tiro porque la tengo aquí ya. 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y el 17:21, no, 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 14:15, el 15, el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y después el 21.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ok, sigamos entonces. Caló, Calov escribe sobre este punto. Así como Dios castigó en Cristo los pecados nuestros, que fueron cargados sobre él e imputados a él como a nuestro sustituto, así también, al resucitar a Cristo de entre los muertos, lo absolvió a él de los pecados nuestros que se le habían imputado, y así también nos absolvió a nosotros en él. perfecto. Romanos 4:25. Está claro eso, ¿no es cierto? Sí. La obra de Cristo claramente. ¿Quiere leer, hermana Aurea? Ahora usted, por favor. ¿Sí? Mm. Por otro lado, la Escritura señala también a Cristo mismo como la causa eficiente de su resurrección. ¿Leemos, Juan? Sí, perfecto. ¿Tienes alguna, Pedro? Sí, Juan 2, 18, Ya, 21. no, 2:19. Juan Ah, dos ¿cómo que sí? diecinueve. Juan 2, 18, 21, ese aquí, ¿no? Ah, no, el de arriba. 2:19, ya. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Perfecto. Y Juan, Juan 2, 10, Juan 10, 17 y 17, 18. ¿Lo 19. tiene, hermana Aurea? Sí, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Perfecto. Entonces, Ya. claramente, cuando decimos nosotros que Cristo fue resucitado por Dios, está bien, pero también podemos decir que Cristo se resucitó a sí mismo, porque aquí Él lo está expresando claramente que así es, ¿ok? Él es Dios, por tanto tenía el poder de resucitarse también, ¿ok? Sigamos adelante. Por cuanto es Por, cua- verdadero Dios, por cuanto es verdadero Dios y posee el mismo poder divino, una número omnipotencia, que el Padre y el Espíritu Santo, Juan 5:19. perfecto. Juan 5:19. Yo lo tengo aquí, lo leo rápidamente, porque Bueno, estamos en el mismo versículo. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok, Está clarito ahí. claro, por supuesto. Sigue nomás, hermana Aurea. considerada desde, desde este punto de vista, la resurrección de Cristo comprueba muy poderosamente la deidad de Cristo y el hecho de que Él es nuestro Salvador. Juan 2, 18, 21. Ok, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, específicamente. Ok, el cuerpo de Cristo, El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que reunido el alma salió del sepulcro, fue el mismo cuerpo que el Hijo de Dios asumió en el seno de María, y el mismo cuerpo que sometió al sufrimiento y a la muerte. Juan 20, 27. que dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Busca 15. Pedro, 1 Corintios 15:44, por favor. La tengo. Ya, sigue, hermana Aurea. Pero el Ya. cuerpo, Primera Corintios. O resucitado de Cristo poseía, no lo perdón, cambió, ¿cierto? sí, topé ahora sí, topé el mouse. Pero pero el cuerpo resucitado de Cristo poseía nuevas propiedades. El cuerpo animal o natural
se había vuelto cuerpo espiritual. Esto es un cuerpo glorificado. Perfecto. Filipenses 3:21 también. Lee Pedro, por favor, 1 Corintios. 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Perfecto. Y Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está claro también, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Ya, esto lo entendemos bastante claro. Sigue, por favor, hermana Aurea. La resurrección de Cristo ocurrió, es decir, quedando el sepulcro cerrado y sellado. Mateo 28:1-6. ¿Tienes Mateo, Pedro? No, estaba escuchando porque me concentré en lo busco Ya, al tiro. Esta verdad la niegan los teólogos calvinistas porque rechazan la comunicación de los atributos. Mateo Juan 28. 20:19. ya. Eso, la comunicación de los atributos lo hemos estudiado en detalle, así que eso lo tenemos claro. Mateo 28, 1:6. 1:6. Léelo más, Pedro. Eh, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Sí, es el 6. Ya, perfecto. Juan Clarito. 20 dice- Ya, siga, pastor. No, sí, sigue usted nomás, hermana Aurea. El hecho, Juan 20:19, ¿lo leo? bueno, si lo tiene, es que eso ya lo estudiamos harto, pero léalo nomás. Bueno. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ya, Perfecto. continúo. 4:25. El hecho, Em, el hecho de que el Señor resucitado tomó y comió alimento, Lucas 24:43. dice el 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Perfecto. Se debió, se debió no a la necesidad, sino a su voluntad de hacerlo. Sirvió no para alimentar su cuerpo, sino para fortalecer la fe de los discípulos. Perfecto. Con Entonces el hecho que Cristo comió claramente no es por la necesidad de hacerlo, sino que para que los discípulos lo vieran, que es un cuerpo y un espíritu, o sea, un ser humano, básicamente, ¿verdad? Ujú. Esa es la idea de que él haya comido realmente. Sigamos adelante, hermana Aurea. Con respecto, Respecto al propósito de la resurrección, Ollas dice muy correctamente que Cristo resucitó para manifestar la victoria que había obtenido sobre la muerte y el diablo. Hechos 2:24, Hebreos 2:14-15. Y para ofrecer y aplicar a todos los hombres el fruto de su pasión y muerte. Romanos 4:25, primero de Juan, sí, y ahí va. siga Por nomás, esta siga nomás. razón, por esta razón, la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental para toda la religión cristiana.
¿Puedes repetir sin leer versículos desde con respecto al propósito, que eso es importante para tenerlo bien grabado? Ya. Con respecto al propósito de la resurrección, Ollas dice muy correctamente que Cristo resucitó para manifestar la victoria que había obtenido sobre la muerte y el diablo, y para ofrecer y aplicar a todos los hombres el fruto de su pasión y muerte. Por esta razón, la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental para toda la religión cristiana. Ok, entonces aquí estaba algo importante que es lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Él resucitó para ofrecer y aplicar el fruto de la pasión y de la muerte. Y antes leímos, ¿verdad? Que en la cruz Él cargaba todos nuestros pecados. Y Dios le perdonó a Él porque Él no tenía pecado. Entonces Dios limpió los pecados de todos los hombres que Cristo estaba cargando, porque obviamente consideró que su sacrificio había sido propicio. Entonces, eso es importante. La muerte de Cristo permite entonces cargar con todos nuestros pecados y la resurrección de Cristo nos ofrece la victoria que él había obtenido sobre la muerte y el demonio y la aplicación de los frutos de su pasión y muerte para beneficio nuestro. Eso es importante entenderlo claramente. ¿Ok? Ok. Perfecto. Sigamos adelante entonces. Pedro, ¿quieres volver a leer? Ya. Ahora vamos a otro punto. Los 40 días entre la resurrección y la ascensión. Todo lo anterior tenía relación directa con la resurrección. Ahora vamos a ir al paso siguiente. Primero muerte, después resurrección. Ahora la estancia de Cristo entre su resurrección y su ascensión. Vamos, Pedro. En cuanto a... Los 40 días entre la resurrección y la ascensión de Cristo, en cuanto a los 40 días entre la resurrección y la ascensión de Cristo, la Escritura solo da una información fragmentaria. Después de su gran victoria sobre la muerte, nuestro Salvador ya no se asoció con sus discípulos de ese modo tan íntimo como en los días de su carne. Sin embargo, les aparecía muy a menudo, conversaba y comía con ellos y los convenció de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Perfecto. Vamos, recorramos un poquito los textos. Voy a buscar Lucas. Mientras tanto, hermana Aurea, busque Con Lucas Hechos. 44. Ah, ¿usted tiene Lucas 24? Ya, perfecto. Lea Sí. entonces, por favor. Ya. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que estando aún, perdón, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Perfecto. Emanuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, pastor. Hola. Hola. Mucho gusto. Eh, Hechos entonces, 1. 1 Corintios 15, 4, 8. ya. Lee Primera Corintios, Pedro. Yo voy a haber hecho 1:37. Corintios 15, 4, 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos y a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Perfecto. Hechos 1:37 no existe. Hechos 1 llega hasta el 26 nomás. No sé De veras. qué pasó ahí. ¿Y Bueno, qué pasó ahí? ¿No será 27? No, tampoco hasta el 26, dijo usted. hasta el 26. Tampoco.
17. No, tampoco, no tiene relación con el texto. Pero básicamente lo hemos visto en varias oportunidades, ¿verdad? Que comía, conversaba, los convenció que era el Cristo, porque obviamente le hizo a, Los pescados comió, ahora que me acuerdo. sí, y le hizo a Tomás meter el dedo en la llaga y la mano en el costado. Claramente, eso lo tenemos claro. Ok, ahí tenemos entonces, es sucinta esta parte respecto de los 40 días, pero claramente todo esto está precisamente para la última parte, para convencerlos de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, que había resucitado, y con esto los convenció a ellos y también nos convence a nosotros, claramente que es lo importante, ¿verdad? Entonces vamos ahora a la ascensión de Cristo. Eh, Sigue por favor, Pedro. Ascensión de Pastor, Cristo. ¿no será, perdón, no será Hecho 1:3? Puede ser, tienes razón, puede Hecho ser Hechos 1:3, 1:3. que dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acercado No, hablándoles y acerca. hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Será eso, Perfecto. no? Sí, Sí, ese sí, está bien. está bien. Ese es el que está correcto en realidad. Hechos 1:3, ¿no? Claro, Hechos 1:3, sí. Sigamos entonces. La ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo puede considerarse bien en el sentido más amplio, que incluye el sentarse a la diestra de Dios. Ok, Bien en el Hechos, sentido... ¿puedes leer Hechos 2:32-34, Emanuel, que tú lo tienes ahí mismo? Sí, sí, sí. Déjeme buscarlo. ¿Cuál era? Está ahí mismo en Hechos 2:33-34. Mientras yo leo Efesios 4:10, ¿ya? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice Efesios 4:10. Ya acá lo encontré. Hechos 2:33-34. Así que el saltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Perfecto. Gracias, Emanuel. Bien en el sentido, Pedro, ¿Cómo? bien en el sentido, Me perdí, me perdí. ¿Dónde está? la ascensión de Cristo, tercera línea, Ah, bien en ya. el La ascensión sentido. de Cristo puede considerarse bien en el sentido No, más no, 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 amplio, bien en el sentido, bien en el sentido más amplio, que más incluye limitado. ¿Cómo? Tercera Que línea, incluye, vamos, bien en el sentido más limitado. que encierra solo la elevación visible de Cristo a lo alto. Lucas, Hechos, en este artículo usamos el término en el último sentido. Tengo aquí Lucas Ya, 51 ya. ok, léelo nomás entonces. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Perfecto. ¿Y hechos tienes tú, Emanuel, ahí? Sí, Ya, ¿cuál? Hechos 1, 9, 11. Hechos 1:9-11, aquí lo vi, sí, sí, está abajo. Acá tengo. Acá lo encontré. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales Perfecto. también Hasta ahí les nomás. dijeron, vale. Hasta el 11. Perfecto. Ok. En contraste con la resurrección, la ascensión ocurrió delante de testigos. Hechos 1, 9, 14. Alguien lo puede buscar mientras tanto. Esencialmente consistió en un movimiento local hacia arriba, hasta que una Yo nube tengo. recibió al Salvador, como lo vimos recién en el texto que leyó Hechos 9, Emanuel. 1, 9 al 14. ¿Cierto? No, hasta el 11 lo leyó él. Ok. ¿Cómo está, hermana Nelly? Muy buenas Buenas noches. tardes y noches. Hola, Sí. hola. Sí, sí. Ok. Ya. Esencial, ya. El cielo al cual subió Cristo no es solo el cielo de la bienaventuranza eterna de los santos, Juan 14, 2, sino también la diestra de Dios. La diestra de Dios no es un lugar definido, sino su poder ilimitado que llena el cielo y la tierra. Y ahí tenemos hartos textos. El propósito de la ascensión fue: A. En lo que respecta a Cristo, la demostración pública y triunfante de que Él era el Salvador del mundo, o su entronización solemne según su naturaleza humana. Juan, en versículo 6 del 60-72. En lo que respecta a todos los creyentes, punto B, la gloriosa seguridad de que ellos también seguirán a Cristo al cielo. Juan 14, 2 y siguiente, y el 17, 24. ¿Ok? Veamos entonces primero la bienaventuranza. Juan 14, 2, ¿quién lo tiene? Yo tengo hecho 1.9. ¿Dónde está esa? Ya, ok, entonces yo he hecho 1.9 el de arriba, léelo por favor. Pero ya lo leyó Emanuel, he hecho 1.9 en realidad. ¿Sí? Sí, claro, recién. Ya. Léelo, repítelo, para que lo veas que lo leyó él recién. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Sí. Recién lo acabamos de leer. Juan Entonces, 14, 2, entonces, aquí lo La tengo. Por tengo. tanto, lo tiene ya. Vamos, hermana Sí. Nelly, pero hermana Aurea, busque usted Mateo, Éxodo 15, 6, por favor, Emanuel. Hebreos 1, 3, Pedro. ya, Hebreos. Ahí tienes varios hebreos. Y yo voy a buscar el Salmo. Ya, hermana Nelly, lea nomás. Juan 14, 2. Dice así: Hebreos 1, en la 3. casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hasta el 2. Perfecto. Gracias, hermana Nelly. Entonces, Mateo 26, Capítulo 26, 64, versículo 64. por favor. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Éxodo 15, 6, por favor, Emanuel. Ya, estaba otro, estaba. Ya, entonces Éxodo, Pedro lea mientras tanto Hebreos 1, 3, para que no perdamos tiempo. Ya, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Ok, otro es el perfecto. Busca 8.1. mientras tanto Hebreos 8, 1. Lo Yo leo tengo. el Salmo 139, 10. Yo tengo Efesios. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, dice. Perfecto. 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y El el 12. 2, mientras que la hermana Nelly lee Efesios. Lo Yo tengo listo tengo ya. aquí Efesios. Listo, lo leo. Sí, claro. Dice así, Efesios 1, 23, dice así. No, 20, la Sí, cual operó en Cristo. 20, 17, 18, 19, 20. 20, aquí lo tengo. Y por medio de él No, la cual reconciliar. operó en Cristo. Ay, Dios mío, sí, Yo la sí, leo, sí. a ver. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las Sí, cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Perfecto. Y Éxodo sí. 15:6, Emanuel. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Perfecto. Ok, entonces ahí tenemos lo que significa la diestra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que está ejemplificando. Juan 60:62. Faltó el 12.2. ¿Cómo? Faltó el 12.2. Hebreos. No, Lo tengo aquí. Ah, perdón, tenéis razón, lo tenéis tú. Léelo nomás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También. Perfecto, lo mismo, También. claro. No, se entiende perfectamente eso ¿Eh? y cuál es el sentido de la diestra de Dios y ¿Eh? dónde está la diestra de Dios en la práctica también, que eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Ya, vamos con Juan 6. 60, 62. Perfecto. Y hermana Nelly, usted busque mientras tanto Juan 14:2. Tengo Juan Eh, 60, ¿Cómo? tengo Juan 6, 60 al 62. Ya, lo tiene, léalo entonces. Dice así, al oírlos, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, es el que da vida. La carne para nada aprovecha la palabra que yo os he dado, que yo os he hablado. Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ok, gracias hermana Nelly. Y Juan 14:2 tiene que ver con lo mismo que ya leímos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y después Sí, el 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Perfecto. Ahí está entonces los textos que tienen claramente, eh, primero, estábamos viendo el punto A, la demostración pública de que Cristo era el Salvador del mundo. Y el punto B, la seguridad en que ellos también seguirán a Cristo, que nosotros también seguiremos a Cristo en el cielo. ¿Ok? Mientras tanto, ¿qué pasa con los calvinistas? Los calvinistas consideran al cielo como un lugar creado, en el cual está encerrada la naturaleza humana de Cristo. De modo que, según su naturaleza humana, Él no está presente ni en la Santa Cena ni en ningún otro lugar fuera del espacio celestial por el que está circunscrita su naturaleza humana. No comprueba el error de los calvinistas.
Hechos 3:21. Veamos qué dice Hechos 3:21. ¿Qué es lo que pasa esto? Ok, dice así. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Ok, lo está recibiendo el cielo, pero aquí no dice que el cielo es un lugar cerrado para nada, ¿no es cierto? Claramente es que no tiene sentido en realidad, demasiado puestos en el racionalismo, porque claramente estamos hablando de que la misma palabra de Dios dice, por ejemplo, cuando Pablo hizo su sermón en el Areópago, ¿se acuerdan? Que Sí, él dice claramente que en él subsisten todas las cosas. O sea, al contrario, en vez de estar algo que circunscribe a Cristo, en realidad nosotros estamos circunscritos en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros estamos circunscritos en la gloria de Dios y no Cristo circunscrito a un lugar determinado porque Él es Dios, claramente. ¿Se entiende mi argumento? Sí, está claro. Claro, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido la postura calvinista en realidad. Como No. tantas cosas, en realidad los errores son tan simples y tan grandes que no se entienden verdaderamente. Ok, Emanuel, ¿quieres leer Olás? Ya bueno. Perdón. Olás define la ascensión de Cristo en los siguientes términos. La ascensión es el glorioso acto de Cristo por el cual Él, después de haber sido resucitado, se elevó a sí mismo, según su naturaleza humana, mediante un movimiento local, verdadero y real, por su libre determinación y de una manera visible hasta ser recibido por una nube. Y desde esa nube se elevó de una manera invisible hasta el cielo común de los bienaventurados y hasta el mismo trono de Dios, para que, habiendo triunfado sobre sus enemigos, pudiese ocupar el reino de Dios. Hechos 3:21. Lo tengo acá, Hechos 3:21. ¿Ya? Léalo Saludos. nomás. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, Ok, que han lo sido desde acabamos de tiempo. leer. Fue el último texto que yo leí para ir en contra de los calvinistas justamente. Ya. ¿Ok? Sigue nomás a abrir, Emanuel. Sí, Mira que nos quedamos dormidos. abrir de nuevo el paraíso. Apocalipsis Apocalipsis 3:7, 3:7. que dice, hijitos, nadie os engañe. No, perdón, estoy en Apocalipsis 3:7, acá. Me pareció que era Juan el que estaba hablando y me di cuenta que me había equivocado. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso dice Apocalipsis 3:7. Ok, Abrir de, abrir de nuevo el paraíso y prepararnos una herencia permanente en el cielo. Juan 14:2. perfecto. Está clarito, ¿no? Siguen en el punto E entonces. Ahora vamos a el hecho de qué significa el estar sentado a la diestra de Dios. Vale. El estar sentado a la diestra de Dios, a- al estar, el estar, el estar sentado a la diestra de Dios, puesto que la diestra de Dios es su omnipresente poder y actividad. Ya, Salmo Salmo 139, 139, 9 y 9 y 10. 10. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiré
asirá a tu diestra. Perfecto. Sí. ¿Y el Salmo 118, 118 lo tiene alguien? 15 y 16. ¿Sí? ¿Lo tiene alguien? No, yo tengo de 1 Corintios. Ya, entonces voy yo con el Salmo 118, 15. Voz de 1 júbilo y Corintios. de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Esa es la diestra de Jehová. Entonces, sigue nomás, por favor, Emanuel. El que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre significa que hace uso completo e incesante de la majestad divina, comunicada a la naturaleza humana, para gobernar absoluta y gloriosamente en los reinos de poder, gracia y gloria. 1 Perfecto. Corintios 15, Ya. 25 a ¿Tienes 26. tú el 1 Corintios, Pedro? Sí, 1 Ya, yo voy a leer el Corintios Salmo 110:1. 15, Hermana 7. Aurea, usted busque Hebreos 2, 7 y 8. Y mientras tanto, usted, hermana Nelly, prepare Efesios en los textos que aparecen 1:20. aquí, por favor. Ok, dale, Efesios, 1:20. Pedro, dale. listo. Ya. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Perfecto. Y el Salmo tiene relación con el mismo texto que leyó recién Pedro. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados a tus pies. Perfecto. Y luego tenemos Hebreos 2, 7 y 8. Eh, Hermana Aurea. Sí, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Eh, sigue nomás, por favor, Manuel. Por lo tanto, Eh, por lo tanto, el estar sentado a la diestra de Dios representa para Cristo su exaltación, según su naturaleza humana, para gobernar y regir todas las cosas soberanamente. Efesios 1:20 al 23. perfecto. Hermana Nelly. Listo, dice así, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio todo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Perfecto. Busque el 4:10, mientras que yo leo 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Perfecto. Efesios 4:10, hermana Nelly. Aquí está. ¿Quién Dice tenía Hechos así, 3:21? lo tengo yo también. Ya, listo. Entonces, lea nomás, hermana Nelly. dice así, el que descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Perfecto, gracias. Pedro, Hechos. Hechos 3:21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Perfecto, gracias, Pedro. Emanuel, respecto de la participación, ¿Dónde estamos? Ah, ahí está, abajo.
Ya. Tercera Re- línea final, Emanuel, respecto de la participación. Respecto de la participación de la naturaleza humana en en la omnipotente operación de la naturaleza divina, en los estados de humillación y exaltación, hemos de notar lo siguiente, dos puntos. Así como la majestad divina, así como la majestad divina estuvo siempre en la naturaleza humana después de la encarnación, Juan 1.14, Colosenses 2.9. Tengo Juan 1:14. Sigamos, porque es que eso ya lo estudiamos ya completo. Recuerden cuando Sigo. estudiamos la naturaleza humana, todo eso han estudiado Que esto. la, que la divinidad, que la divinidad está corporalmente en la persona de Cristo. Exacto, claro. Pero se Pero se reveló, reveló, pero se reveló de manera especial en el momento de la transfiguración, Mateo 17, del 1 al 8. Así, también el poder infinito de la naturaleza divina estuvo siempre en la naturaleza humana después de la encarnación, pero se reveló en toda su gloria después de la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Según la ya, detallada ojo, definición perdón, de... perdón, perdón, perdón. Ahora nos está diciendo otra cosa, pero tampoco está mal, ¿ok? Pero claramente hay que entender esto, para que después no tengan duda. Esta naturaleza divina de Cristo siempre estuvo, por tanto, se presentó en sus milagros, se presentó en la transfiguración, se presentó en su bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claramente, ¿en qué momento se reveló en toda su majestad? Luego de su muerte, cuando ya Cristo descendió a los infiernos, después en su resurrección estuvo presente de ahí constantemente y ya obviamente también se revela, como dice aquí, en toda su gloria, cuando ya está exaltado a la diestra de Dios. Claro. Está claro, no significa que empezó de alguna Mm. manera a exaltarse cuando está a la diestra de Dios, sino que podemos decir que la primera exaltación total es en su descenso a los infiernos después de la muerte. ¿Estamos claros con eso? Para no entrar en confusiones, ¿no? Sí, sí. Está clarísimo. Lutero va a decir que esa imagen estaba velada, sí. Pero durante su permanencia en la tierra, pero del momento en que muere y está en los infiernos, está totalmente exaltado. Ahí ya no está Sí, velada, ¿de acuerdo? sí. No, Ya, ahí están toda su... en toda su Plenitud, gloria, su gloria. A exactamente. su plenitud. Pero aquí nos está diciendo que es desde el momento de que está a la diestra de Dios. Claro, ahí ahora ya es Dios en su plenitud y en su potestad, claramente, porque está a la diestra de Dios, o sea, forma parte, está con la Trinidad, por así decirlo. Eso es lo que nos está Sí, diciendo aquí, lo cual, repito, no quita lo anterior, porque ya lo dijo de que está exaltado a partir de el descenso a los infiernos. Ya, sigamos entonces, Emanuel. Según la detallada, pero se reveló en toda su gloria después de la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Según la detallada definición de Olas, el estar sentado a la diestra de Dios es el grado supremo de gloria en que Cristo, el Dios hombre, habiendo sido exaltado según su naturaleza humana al trono de la majestad divina, gobierna poderosa y personalmente todas las cosas que existen en los reinos de poder, gracia y gloria, para alabanza de su propio nombre y para consuelo y protección de su afligida iglesia. El consuelo especial que para el creyente emana del hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, lo expresa admirablemente la fórmula de concordia en las siguientes palabras. perfecto. Muchas gracias, Emanuel. Sigue Pedro, Bueno, por favor. Sostenemos que Cristo,
según la naturaleza humana que asumió y en plena posesión de ella, puede hallarse y en efecto se halla presente donde quiera que lo desee. En particular, se halla presente en su iglesia y congregación en la tierra como mediador, cabeza, rey y sumo sacerdote, no solo en parte, sino en toda su persona, a la cual pertenecen las dos naturalezas, la divina y la humana, No, humana. no solo según su divinidad, sino también según la naturaleza humana que asumió, mediante la cual Él es nuestro hermano y nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos, así como ha instituido su santa cena para la firme seguridad y confirmación de que también mediante aquella naturaleza por la cual tiene Él carne y sangre, estará con nosotros y morará, obrará y será eficaz en nosotros. La Perfecto. segunda venida de... No, ese ya es otro de... punto ya. Ok, Ya. entonces ahora vamos con los aspectos escatológicos. Ok, veamos lo que dice respecto de la segunda venida de Cristo en relación a su estado de exaltación. Ok, sigue Pedro. La segunda venida de Cristo. La doctrina que trata de la segunda venida de Cristo en su gloria y en forma visible para celebrar el juicio final será considerada más adelante en el capítulo pertinente, el de la escatología. La encarnación del Hijo de Dios se verificó para que se realizara la obra de la redención decretada por Dios desde la eternidad. Perfecto, aquí detengámonos un segundito. Juan 14, 17:4, hermana Nelly. Juan 3:16, ya lo conocemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Mateo 18:11, Pedro, hermana Aurea, Lucas 19:10 y Primera Timoteo, versículo 15, por favor, Emanuel, ¿ok? Me avisan cuando lo Bueno. tengan. Yo estoy lista ya. Ya, lea entonces. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Gracias, Pedro. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perfecto. Y Primera Timoteo 15. ¿Qué capítulo? Dice ahí 15, capítulo, ay, no sé, puede ser capítulo 5, versículo 15. Veamos si tiene relación. No, pero 5. Timoteo tiene aquí hasta el 4, ¿no? Ah, no, segunda, ya. Primera de Timoteo. ¿Tiene relación, No, Emanuel, o no? 5:15 no, primera, 5:15 habla de los que se apartaron los que se apartaron a Satanás. Ya, no importa, porque básicamente ya se entendió con todos los demás versículos. Sigamos. La Confesión de Augsburgo declara en el artículo 3. El Verbo, esto es, el Hijo de Dios, adoptó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen María, para reconciliarnos con el Padre y ser sacrificio, no solamente por la culpa original, sino también por los pecados actuales de los hombres. Por lo tanto, todo lo que Cristo hizo como el Dios hombre en su estado de humillación, ¿Ok? lo que aún hace como tal en su estado de exaltación, pertenece a su oficio divino u obra. Perfecto. Hermana Nelly, ¿puede usted buscar Lucas 1:30, 31? Tengo, Mateo Mateo. 1:21, 25, hermana Aurea. Lo tengo, Mateo. Ya, ya. Y hermana Aurea, entonces busque Lucas 2:21. Lee nomás, Pedro. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ok, y ahora el 25. Porque él salvará a su pueblo sus pecados. Pero el 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz
a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ya? Ahí está. Lucas 2:21. Yo aquí ya encontré el versículo por si acaso. Ya. Yo tengo Lucas 1:31, Ya. Lea nomás, 30:31. hermana Nelly, entonces. Dice así, Lucas 1:30-31, dice así. Se me perdió. Ya, Entonces el ya, ángel le dijo, ya. entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Perfecto, gracias. ¿Y Lucas 2:21? Lucas 2:21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Perfecto. ¿Qué decías tú, Emanuel? Que ya encontré el versículo, ¿Cuál versículo? Timoteo. el de Timoteo. Ah, bueno, si Era, quieres leerlo, pero en realidad teníamos otros tres ahí que aportaban lo mismo, pero dale nomás. era 1 Timoteo 6:15, que habla Ya, sobre la segunda venida de Cristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ya, Qué bueno, perfecto. Gracias. está bueno. Pedro, ¿sigues? Acerca del oficio mediador de Cristo, Quenstedt escribe, el oficio mediador es una función que pertenece a toda la persona del Dios hombre y consiste en acciones realizadas por él. Por medio de esta función, Cristo ejecutó perfectamente y aún ejecuta todas las cosas que son necesarias para nuestra salvación. Y dichas cosas las ejecutó y ejecuta en, con y mediante ambas naturalezas, por vía de adquisición y aplicación. O expresado más brevemente, la obra mediadora de Cristo comprende todo lo que él hizo y todo lo que todavía hace para proporcionar la salvación a los hombres. Si se pregunta, ¿desde cuándo ejecuta Cristo su obra mediadora? Replicamos, no solo desde el tiempo de su bautismo, pese a que el bautismo fue su solemne instalación en su ministerio público como mediador, sino ya desde el momento mismo de su encarnación, ya que su concepción, nacimiento, circuncisión, obediencia filial, tienden todos al mismo fin, la salvación del mundo pecador. Perfecto, porque realmente la idea es que él desde su encarnación cumpliera toda la ley. Eso en el fondo es lo que nos va a decir. Pero Gálatas 4:4-5, hermana Nelly, ¿lo puede buscar? Usted, Lo hermana tengo, Aurea, primera de Juan 3:8, y Pedro sigue leyéndolo más. Gálatas Muchos, 4:4-5. Sí, lo que aparece ahí en el texto. Pedro, muchos conjeturan que el Hijo de Dios se encarnó no precisamente para redimir a la humanidad, sino por diversos otros motivos, los oceanos, los pelagianos, el racionalista Schleiermacher, los teólogos modernos. Cristo vino como el segundo Adán para perfeccionar la creación. perfecto. Gálatas 4:4-5, ¿está allá? Sí, dice así, por cuanto vino el cumplimiento, perdón, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Perfecto. Y primera de Juan, hermana Aurea, Primera de Juan 3:8. ¿sí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Perfecto. Gracias, hermana Aurea. Pero todos ellos, Pedro,
Pero todos ellos se oponen a la Escritura, que enseña expresamente que Cristo vino al mundo solo para salvar a los pecadores. Si se pregunta por qué el Logos esperó 4000 años antes de encarnar, no podemos sino contestar con la única respuesta que da la Escritura. Esto es, que tal fue la voluntad de Dios. Gálatas 4:4-5, ¿no? Y les voy a preguntar ¿Sí? respecto a sus teorías. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Perfecto. Detengámonos acá un momento para pensar. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere darme alguna respuesta al respecto? ¿De qué cosa? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta la acabo de hacer. ¿Por qué creen ustedes que esperó 4000 años antes de encarnar? Eso es lo que aquí están, de eso estamos Ya, hablando en este minuto. ya. Pienso que no había otra manera de salvarnos, porque Él es perfecto. No, sí, eso está claro, eso lo tenemos claro que obviamente no había otra manera, por eso Dios mandó a su Hijo al mundo, pero ¿por qué se demoró 4000 años? Esa es la pregunta. Él No, habla ahí de que no por qué lo Jesús, mandó a él. Jesús era como el segundo Adán. ¿Será que La pregunta, hermana Jesús es... Nelly, se la repito una vez más, ¿por qué se demoró 4000 años? Yo creo que para demostrar que nosotros por sí mismos no podemos salvarnos, porque durante todo el periodo que yo leí del Éxodo, fuimos una, encuentro la palabra, una porquería de ¿Y, humanidad. y cuál es No, la no fuimos diferencia Fuimos, con capaces de ahora, acercar Pedro? ni siquiera a Dios, ¿Y cuál es la fuimos, diferencia somos. con ahora? que seguimos siendo iguales. Igual, exactamente. Yo también tengo esa misma teoría precisamente, que era, y esto es importante, nosotros tenemos que pensar, no vamos a conjeturar más allá de lo necesario, pero claramente, ¿para qué están hechas las escrituras? Para que veamos que el pueblo de Dios, cada vez que estaba cerca con Dios, cada vez que hacía lo que Dios quería, cumplían con la ley, entonces estaban en un momento perfecto, el pueblo florecía, todo andaba bien y se volvían a Acera, a Baal, a Astarot, a todos los dioses, ¿no es cierto?, falsos, en los cuales cayeron hasta los mejores, hasta David, hasta el hijo de David, ¿verdad? Abraham también. No, No, Abraham no Sí. cayó en dioses falsos. no, No, me refiero yo a que también se cayó en el sentido de la fe. No, no. lógicamente, tuvo que ponerle a prueba la fe, Si eres el padre de la fe. pero sí, ¿También dudó? pero era un pecador No, como tantos, por hermana Nelly. claro. Sí, Claro, eso Todos está eres... claro. cayeron. Entonces, el punto que, déjenme terminar nomás el punto para que ustedes expresen sus opiniones. Entonces, era necesario que nosotros los hombres nos diéramos cuenta de que por nosotros mismos no podemos hacer nada bueno. Nada bueno podemos llegar a hacer y además no nos podemos salvar por nosotros mismos. Leemos las escrituras y nos damos cuenta de que hasta los mejores cayeron. No hubo ni uno bueno, ni uno que fuera perfecto. ¿Ok? Todos los que son excelentes en realidad fueron pecadores solamente y lo único que hicieron fue arrepentirse adecuadamente y finalmente creer, y por eso son salvos. Entonces, claramente, si Dios hubiese mandado un Salvador y no hubiese permitido todo este periodo en el cual los hombres nos hemos revolcado en el suelo por todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra soberbia, entonces no faltaría el soberbio que diría, no, pues si yo no necesito que me manden Salvador, mira, yo me voy a salvar solo. Entonces cuando uno lee un poquitito, tal como dijo Pedro en la escritura,
se da cuenta que no existe ninguna posibilidad. Entonces, claramente Dios se tomó el tiempo para que nosotros como humanidad nos diéramos cuenta de que estamos perdidos por nosotros mismos y que no había otra opción. Eso es importante en la lección. Cuando alguien piensa, entonces Dios se equivocó con el primer pacto, confió en un pueblo que lo iba que iba a caer en la idolatría, que obviamente no iba a ser fiel a él. Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Claramente lo vemos, sino muy por el contrario. Todo lo que hace Dios es para que nosotros entendamos, nosotros aprendamos, nosotros nos demos cuenta de que claramente por nosotros mismos nada podríamos haber hecho, que los pecados que se pagaban en el primer pacto eran pagados momentáneamente e incluso el que pagaba por esos pecados, el que oficiaba, el sacerdote era un pecador que también tenía que pagar por los pecados de sí mismo. En cambio vino el único sacerdote perfecto que expió los pecados con su propio sacrificio. Eso era lo necesario, eso fue en lo propicio ante Dios, lo único propicio, ¿ok? Entonces, toda esta tardanza está escrita en las Sagradas Escrituras para que nos demos cuenta que ninguno en realidad tiene salvación por sí mismo, ninguno hace nada bueno, que tenemos que doblar nuestra rodilla ante el Señor, que tenemos que rogar por nuestra salvación y rogar para que Él nos mantenga, ya lo hemos dicho tantas veces, como la vid y los pámpanos, para poder entonces a través de su palabra estar conectados con Él y tal como lo dijo Pablo, una vez acabada la carrera, guardada la fe, recibamos la corona del Rey justo. ¿Ok? ¿Entienden bien ese concepto o tienen alguna otra aplicación? ¿Sí? ¿No? ¿Nada más? Emanuel, ¿no tienes ninguna otra aplicación a lo dicho? Sí, sí. O sea, eh, el mismo versículo. Bueno, aparte de lo que usted dice de la saturación espiritual, que ya la humanidad se encontraba en sus delitos y pecados, como decía la Biblia, eh, en una situación espiritual que la persona no tenga la presunción que podría cooperar con la gracia, sino que se encontraba en un estado deplorable de corrupción, donde el individuo es encontrado en sus delitos y pecados. Aparte de eso, que usted hablaba, también el versículo que leímos recién, el Gálatas 4:4, que habla de la plenitud del tiempo, o sea, también había una determinación divina, no es que Dios esté improvisando y que a medida como vaya evolucionando la cultura, por decir algo, sino que había una determinación divina que en determinado momento y bajo su providencia, yo iba a irrumpir en su creación con la encarnación divina. Y aparte de eso, también lo que mencionó usted entre medio, que también hay una revelación progresiva, lo que usted hablaba también de la Biblia, que hay una revelación progresiva. Recordemos Génesis 3:15, la promesa, que en algún momento alguien, hijo de la mujer, iba a pisotear con el talón la cabeza del calcañar, como es. Entonces, había una promesa. No, que eh, la simiente iba a pisar la cabeza y la serpiente le iba a herir en el calcañar. Eso es lo que dice Génesis 3:15. o, o sea, hay una promesa divina de redención dentro de los hijos del género humano. Entonces, hay un consejo hay un determinado consejo divino, su determinación, su propio beneplácito, yo creo, que, que donde Dios no va improvisando, sino que Dios, yo creo que antes de la fundación del mundo, esto ya está todo previsto. A su Perfecto, pregunta, entonces, ¿hay alguna duda
en el día de su venida, que Él lo tiene ya claro? Ninguna. ¿No? ¿Te acuerdas que lo veíamos el otro día? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el sentido, ¿por qué hizo esto? Buscándole algún sentido, claramente él sabe lo que hace, no, no somos quien para cuestionar absolutamente nada y entendemos todo el proceso que tomó, ¿verdad? Pero la razón es esa, la razón es para nuestro entendimiento, para evitar nuestra soberbia, porque, como te digo, más de alguno diría, no, si yo me puedo salvar solo, tal como lo pensaban los fariseos, ¿no es cierto? Que leían toda la ley, pero nunca entendieron absolutamente nada. Entonces la estudiaban profundamente a través de toda su vida, pero nunca entendieron absolutamente nada. Tuvo que venir Cristo para dejarles claro, mira, esto es lo que dice aquí. ¿Qué significará misericordia quiero y no sacrificio? Por ejemplo, ¿ok? Y ellos insistían en la misericordia total, pero cuando tenían que hacer, insistían, perdón, en los sacrificios completos y exactos, como decía la ley, pero cuando tenían que tener un poco de misericordia, ahí eran claramente inmisericordia. Claro, lógicamente, ¿verdad? No, bien, 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 bien. Estamos claros entonces hasta aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Y esto es muy importante para entender el sentido de la Biblia en su totalidad, ¿ok? Porque ustedes se van a encontrar con innumerables opiniones de tanta gente que, como yo siempre digo, algo piensa por lo menos, cree, siente, conjetura, etcétera, lo que quieran, pero no es nada de lo que ellos piensan, sienten, quieren, dicen, conjeturan, es lo que la palabra de Dios dice y en ella creemos y confiamos claramente, ¿ok? Y todo está hecho para que nosotros entendamos de qué se trata todo esto, ¿ok? Eh, terminemos con estos dos párrafos como Salvador del mundo pecador, entonces. Como Salvador del mundo pecador, Cristo tenía que llevar a cabo tres obras distintas. A. Tenía que enseñar a los hombres el camino de la salvación. B. Tenía que reconciliar al mundo con Dios. C. Tenía que gobernar su iglesia como cabeza de ella y todas las cosas como rey soberano del universo. Por consiguiente, hablamos de los tres oficios de Cristo, el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Ya en el Antiguo Testamento, el Mesías había sido mencionado como el divino profeta, sacerdote y rey. Perfecto. Eso veámoslo, ¿ok? Para que entendamos estos oficios de Cristo enseguida. Sigue Pedro. Todas las acciones que ejecutó Cristo como nuestro profeta, sacerdote y rey, las ejecutó como el Dios hombre. Esto es, todas las cosas que fueron necesarias para nuestra salvación, Cristo las ejecutó según sus dos naturalezas. A pesar de que Cristo siempre ejerció sus tres oficios simultáneamente y conjuntamente, conservamos la clasificación que acabamos de mencionar. Por razones de mayor claridad en la presentación de la obra de Cristo, aunque algunos dogmáticos combinan el oficio de profeta con el de sacerdote, y así obtienen solo dos oficios de Cristo. Ok, sí, pero en realidad está claro que son dos oficios diferentes. Uno anuncia y el otro concreta, claramente. Veamos el texto, a ver, Deuteronomio y varios salmos. Busca Emanuel Deuteronomio 18, 15 al 19 y Pedro Salmo 110, Salmo 110. 2, capítulo 2, versículos del 6 al 11, del 6 al 12, perdón. Salmo 110. ¿Cuál sería ese? ¿Dónde está? Lo tengo aquí, ¿no, no lo vas a encontrar? No se lo tengo, pero Salmo 110. ¿Pero cuál leo? ¿El 1, el 2, el 3? Salmo 110, no, el salmo completo en realidad. Ah, ya, ya. Y Jehová dijo a mi Señor,
Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones, entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Perfecto. Ahí está clarito, ¿no es cierto? El oficio de rey, el oficio de Sacerdote, sacerdote, sacerdote. por lo menos esos dos están claritos, claritos, claritos. Sí. Y el oficio de profeta también está, podemos verlo en el versículo 3, por ejemplo. Ok, bien. Deuteronomio 18. Emanuel, ¿lo tienes? Ay, que se volvió loco el teléfono. Ya no, veámoslo en la Biblia entonces. ¿Quién lo quiere ver? Hermana Nelly, hermana Aurea. ¿Qué busco? Pues, Deuteronomio. lo tengo yo acá, ya no se preocupen, ya lo encontré al tiro. 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de su pueblo, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Claramente esto es una profecía mesiánica, ¿ok? Entonces ahí tenemos claro en el Antiguo Testamento lo que esto significaba. Entonces tenemos ahora tres oficios, profeta, sacerdote y rey, que obviamente lo vamos a estudiar, y el primero va a ser el oficio de Cristo como profeta, el desempeño de este oficio en el estado de humillación, después en el estado de exaltación, etcétera, etcétera. Y seguimos adelante ahora con estos otros títulos. Tenemos tres títulos diferentes: sacerdote, profeta, rey. Tenemos un Cristo en naturaleza humana y en naturaleza divina. Tenemos un Cristo en estado de humillación y en estado de exaltación. Varias cosas que ya entendemos perfectamente, ¿verdad? Entonces, la próxima clase vamos a resolver algún cuestionario cortito a este respecto, así es que prepárense para partir la clase con algunas preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Pastor, Bien. el Salmo 2 que dice ahí, el Salmo 2 que dice ahí del 6 al 12 habla también del rey. Ok, perfecto, perfecto. Del 6 al 12, ¿lo leo? No, no es necesario, hermana Nelly. ¿Les quedó claro Ah, lo que vamos a hacer entonces en la próxima clase? Sí, sí, está clarísimo. Ya, Estudiar. súper entonces, estudié. exactamente, para que estudien un poquito y les quede claro todo el tema. ¿Alguna Repasar esta pregunta, clase. alguna duda hasta aquí? No, No, ninguna. Muy bien, muy bien. muy bien, no. Pucha. Para el Tengo martes, una, ¿no? tengo una, pero no tiene nada que ver con esta clase. Sí, no, no, perfecto, sí, al tiro Pedro, sí, para el martes, hermana Nelly. No, no, sí, esto es nuestra clase del día martes. Dime, Pedro. Porque estuve el domingo, quedé impresionado con su sermón y dije, lo voy a escuchar de nuevo, lo voy a ver de nuevo. Así que y estuvo muy bueno. La mayordomía. Y resulta que ese día domingo en la noche o el lunes, no me acuerdo bien, en las noticias salió una pobladora de
de un campamento que tenían que irse, era una señora, unos 45, 50 años, que tenía como 3 hijos, estaba sola y todo lo demás. Y yo me preguntaba, ¿qué mayordomía tiene ella cuando no tiene nada? Dios, no sé, la mayordomía, me estaba preguntando yo, ¿es para los creyentes nomás? Porque esta gente que está en las poblaciones no escucha la Pedro, voz, Pedro, a ver, a ver, a ver, a ver. No te no pongáis tiene, comunista, Pedro, no te pongáis comunista. no, si no es por jo, A ver, no es eso, sino primeramente, todos nosotros tenemos dones, tenemos capacidades, tenemos 2 manos, 2 pies. Esa pobladora que estaba en silla de ruedas. no, no, no. Entonces, ¿cuáles dones? Los dones, Dios primero nos da la vida, nos palpita el corazón, podemos respirar. Ese es un tremendo don que Dios nos da ya. ¿Me Pero entiendes? esta gente no ha escuchado nunca el Evangelio, no tiene idea ni lo que es Cristo, no tiene idea de nada, está completamente abandonado. No sabemos si efectivamente O ha escuchado el Evangelio o no, pero ¿cuál es tu punto? No entiendo. que, no sé, me está una inquietud de que la mayordomía es para la gente que cree, la que es creyente, o es para todos. O sea, obviamente la gente que no es creyente no va a tener ningún sentido de mayordomía para con Dios, pues Pedro, eso está claro. Entonces, claramente el concepto de mayordomía es para nosotros los cristianos, por supuesto, usar bien la mayordomía, o sea, en el fondo, ¿cuál es la idea? Todavía este domingo es el último domingo en que tratamos el tema de los bienes, pero de una manera muy especial. Este domingo que viene vamos a hablar respecto del rico y Lázaro. Un texto muy hermoso, a mí me fascina. Yo hoy día estuve trabajando y dándole vuelta al sermón precisamente en ese texto, porque ya es la última parte en donde ya no solo es importante el tema de las riquezas, sino que va mucho más allá. Va precisamente al hecho de que este rico, ¿no es cierto?, vivía en opulencia, en su tranquilidad, en su tema. Nunca se preocupó de mirar para el lado, tal como tú lo dices, a una pobladora, a una persona que necesitaba apoyarla, lo que sea. No, para nada. El tipo vivía en opulencia, vestía trajes de última moda, seguramente andaba en un Porsche y comía en restaurante de excelente nivel y no estaba ni ahí con los pobres. Pero ojo también, ojo, me cuesta un poquito pensar en la pobreza supina, ¿ok? Hoy día hay una gran cantidad de gente que lo único que está buscando es recibir algo, que le den. No quiere, sinceramente, trabajar, esforzarse a tener logros por sí misma. Lamentablemente, las cosas son así. Yo no digo que sea un caso u otro. Ojo con esto, no tengo por qué enjuiciar a nadie, pero claramente el problema es ese. Eh, nosotros, y nos consta, ¿no es cierto? Nosotros partimos de nada. ¿Cuánta fortuna nos legó nuestro padre o nuestra familia? Pedro, ¿cuántos millones te legaron a ti para hacer tu negocio? Nada. Nada. Y eres un tipo, discúlpame que te lo diga de esta manera, ¿te consideras un tipo demasiado inteligente? No, No, yo bueno, tampoco, sinceramente. O sea, a ver, no nos dejaron ni tanta plata. No somos los creadores de estas apps, ¿no es cierto? O los que hoy día tienen las mayores fortunas del mundo partiendo de la nada, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos esa fortuna, pero logramos algo a fuerza de trabajo, de esfuerzo, invirtiendo pesito a pesito, ¿ok? ¿Me contaste tú alguna vez lo que te costó llegar a hacer un horno para poder eh, eh, olvídelo. nivelar los vidrios curvos y todo eso partiendo de la nada, sin el conocimiento,
nada más que ensayo y error. Yo te puedo decir exactamente lo mismo. Yo partí con un gimnasio en un arriendo, en un local pequeño, me cambié a un local más grande, después construí una pequeña parte de una estructura metálica, después hice otra estructura, logré avanzar, crecer, avanzar, crecer, avanzar, crecer. Bueno, con la ayuda de Dios, por cierto, pero en base a puro ñeque, a puro esfuerzo, a puro trabajo. ¿Me entendió, no? Sí, Habría que ver, por eso te digo, hay dos tipos de cristianos, ya te lo dije la otra vez, ya, el que va en busca de los panes y los peces y el que va por fe realmente, por fe y va a pedir a Dios que le ayude, va a pedir a Dios que lo apoye en todo lo que haga. Bueno, si no creí en Dios de partida, nada que hacer, pues no, ¿qué podemos hacer? Eh, no sé si las personas hoy día nunca han escuchado la palabra de Dios. Yo dudo que en este país, por lo menos, alguien no haya escuchado la palabra de Dios. Podemos ir a alguna tribu remota en el Amazonas o en el Perú, donde le gusta ir a los pastores ahí metidos en las canoas entre medio de los ríos y con los cocodrilos y una fotito ahí con el cocodrilo con la boca abierta. Qué bonito, pero llegando a las tribus que están indómitas. Pero en este país yo no creo que alguien no haya escuchado el Evangelio. Que no le interese es otra cosa. Que ande buscando, como te digo, lo que el gobierno, entre comillas, porque nosotros somos los que damos todo por los impuestos, no el gobierno administra y administra pésimo además, ¿no es cierto? Entonces realmente, como te digo, no lo sé, no me queda tan claro. Yo no pienso igual que tú, no creo en que la pobre señora, pobrecita y todo, acuérdate de la viuda. no sé, yo me refería nada más que a la mayordomía. A eso me refería. Si tu ¿Qué tipo de pregunta mayordomía fue, tiene ella? Digamos, ¿qué don puede tener si no tiene, a lo mejor ni escuchando nunca la palabra, nunca pero qué asistió don, a Pedro, misa? si te estoy diciendo que el primer don que tenemos todos es la vida. El segundo don que tenemos todos es nuestra salud, nuestra capacidad, las manos buenas para agarrar cualquier cosa y moverla y Ya, hacer como muchos hacen. eso sería la Mayordomía. mayordomía que Eh, Dios le entrega a todo el mundo, digamos. eh, pero O si, sea, razones tendría, pues, a no ser que sea una persona ingrata con Dios, con la vida, porque recuerda que la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre bueno y malo, lo que habla el pastor de respirar, o sea, misericordias se renuevan todos los días, razones tendría, a no ser que fuera una persona ingrata, una persona con una insatisfacción feroz con la vida, para no agradecer a Dios, aún en ese estado deplorable económico. claro, Yo lógico, creo. pero por eso te digo, estado deplorable. Mira, yo por ejemplo, a mí me toca ver cosas como una miembro que tenemos en Linares. Se queja de una jubilación paupérrima, pero ella misma cuenta que trabajó un montón de años de empleada para una familia y que ella no quiso que le cotizaran un peso, que le dieran toda la plata nomás. Entonces nunca le hicieron contrato, no cotizó nunca, ni un peso. Entonces ahora se queja de que no tiene una jubilación buena. ¿Me entendí? Entonces, ¿cómo? Bien, ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que el país entonces nos dé casa, el país nos dé una jubilación buena, el país nos dé todo. Imposible. Tenemos que trabajar por lo que queramos tener, eso está claro. Los países que tienen esa política, mismo Venezuela, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué le terminan dando a la gente? Lo justo y necesario para que coma, si es que le alcanza, y los tiene a una ración de pobreza y humillación en todo su esplendor. En cambio, tenemos que Erosionado dar gracias que en este país podemos trabajar en lo que sea, y salir adelante aunque sea de a poquito, o no, o hablo ridiculeces yo. no, sí, el está país bien, tuviera está bien, tan, está bien, está el bien, país ya, estuviera tan está mal, claro, el, está claro. el país estuviera tan mal, no tendríamos una ola migratoria, todos viniéndose a Ya, Chile. ya, está Exacto. bien. Y el punto del siguiente, como dice Manuel, o sea,
Todos tenemos que dar gracias por todo y darnos cuenta que todo lo que tenemos Dios nos puede quitar ahora mismo. Ahora mismo Él puede hacer que se me pare el corazón y listo. Y hasta aquí llegué y terminó mi mayordomía de mis capacidades, de mi entrega en clase, de mi trabajo con la familia, de darle amor a los que están cerca mío, de todo, toda esa mayordomía, todo lo que yo puedo dar, ¿me entiendes? Que Sí, viene de Dios y todo lo que yo puedo dar a los demás, desde el amor, el afecto, el cariño, entregar la palabra de Dios, trabajar en el sermón para el domingo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De repente, ¿ustedes qué pueden hacer? Hablar como lo hacen muchos de ustedes con la persona que está en su trabajo, esa persona que necesita algún apoyo, la familia misma. De repente estoy tan aburrido, me parece tan fuera de lugar lo que la otra persona me dice, porque sé que vivo con una persona enferma y me da rabia escuchar siempre las mismas tonteras. ¿Y dónde está el amor? Ahí está el amor, pues la mayordomía, en escuchar con amor, con paciencia, las tonteras que la otra persona le dice, porque la amo. ¿Me entiende o no me entiende? sí, sí, ¿Ok? está bien. Entonces, ahora, si una persona no cree, por supuesto, sus obras de justicia, lo mejor que haga, aunque haga lo perfecto, ¿qué es eso para Dios? Nada. Trapos de inmundicia. Exactamente, nada. ¿Ok? Dios lo dice claramente, para los que no creen, todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia. En cambio, con nosotros, el darnos el tiempo para escuchar a una persona que necesita, en apoyarla de alguna manera, en darle, no sé, 100 pesos, si no tengo más, o 500 o 1000, aunque me equivoque, aunque dé a alguien equivocado que no le parezca o lo que sea, pero si lo estoy haciendo de corazón, esa es una buena obra que Dios la está tomando en cuenta en el cielo y la está guardando y está ahí, mira, voy a ponerle un ticket aquí al cabrito este y le voy a, mira, está haciendo bien las cosas. Está reflejando el amor que yo le di, simplemente. En pequeños detalles, en cosas pequeñas, si no tienen que ser maravillosas. No vamos a cambiar el mundo, pero podemos ayudar al que está al lado nuestro. Esa es nuestra misión. Esa es la misiología de un cristiano, básicamente. ¿Me entiendes? Y eso es la mayordomía correcta. Entender que no, yo estoy cansado, yo ya no quiero más ya. Quiero puro irme a acostar nomás. Entonces esta clase no la voy a hacer porque estoy cansado, ¿no? ¿Para qué? Si puedo hacerla la próxima semana. La hago igual, porque obviamente en amor quiero que sigamos aprendiendo, que sigamos estudiando. Ustedes en amor escuchan a la persona que tienen al lado o escuchan a su esposa, aunque estén muertos de cansado a veces, ¿no es cierto? Y lo único que quieran es dormir. En amor se escucha. En amor se le da una palabra de aliento. En amor jamás se le dice, no, estáis gorda o estáis fea. Oye, chachazo en el hocico. Ok, ya esas cosas no, al contrario, mi amor, se ve preciosa. Ok, eso es en amor, claramente. Ok, claramente. Lo contrario es lo que destruye, lo contrario es lo que rompe nuestras relaciones. No estamos usando la mayordomía adecuadamente. Sí. La mayordomía, Pedro, es lo más simple que hay. No, y Pero, la Biblia, pastor, dime, perdón que interrumpa, pastor, no, y la mayordomía no lo reduce solamente a algo material. Por ejemplo, en Romanos 12 habla de dones administrativos, de misericordia, presidir, liberalidad. En 1 Pedro también se habla de don administrativo como compartir su palabra. Pedro va a sanar a un cojo, va a decir no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Esa es exacto. la Entonces, mayordomía. Y eso es lo que estoy sí, hablando, o sea, escuchar a otra sí, persona, decirle algo agradable a otra persona no es plata, es simplemente expresar amor. Bien, ya me quedó claro ya. Servir en Sí, agradecimiento. me quedó claro. Tenía una duda nomás, No, no, está porque me bien, dejó, me sí, dejó, me dejó, me dejó pensando nomás. esa el es la amor no hace idea. nada Quería aclarar indefinido, esa duda no nomás. hace nada Gracias. indefinido,
Está No bien. busca lo suyo propio, no es jactancioso como es Corintios 13. El amor Exacto, no es jactancioso, Lo no hace nada entendí. indebido, no hace nada indecoroso, no busca lo suyo propio. exacto, Ajá. exacto. Ahí hay un muy buen ejemplo del amor y eso es expresar la mayordomía precisamente. Bien, pues. Despidámonos entonces de esta clase. Gracias a Dios siempre y todas las preguntas que tengan, háganlas porque siempre es bueno estar con seguridad en lo que estamos aprendiendo tanto aquí como el día domingo. Lean el sermón también que se los envío. A veces Dios me da otro norte del sermón el día domingo y quizás no es exactamente el que tengo escrito, pero lo escribo siempre porque quiero expresar las ideas de la mejor manera posible. Entonces tenemos a veces dos sermones paralelos, el que se escucha y el que se lee. Por si acaso, si alguno lo lee, siempre es bueno que vea ahí Yo lo he algunas otras notado, cosillas también. yo lo he notado, pastor, porque como yo soy cortevista, yo estoy con el teléfono ahí la liturgia, estoy con el teléfono porque no llego, la vista no llega a la pantalla. Claro, Y me he fijado que yo le sigo el ritmo y hay momentos que pareciera que usted se sale de lo pauteado y como que usted le da lugar a la espontaneidad o a no ser que usted tenga otra cosa Sí, programada. yo diría eso que es lo más que eso. que yo diría que más que programado, en realidad es lo que Dios quiere en su momento, y lo digo con mucha humildad, digamos. O sea, uno va apoyando. A ver, yo conozco un poco, ¿no es cierto?, cada vivencia de mi congregación, y a veces me doy cuenta que en algo, en lo que estoy diciendo en ese momento, puedo apoyar a alguien, puedo hacer que alguien se compenetre más con el sermón y que se sienta tocado por él y que obviamente encuentre un punto de inflexión para tener mayor fe, para tener mayor seguridad en lo que se está aprendiendo. Y a veces voy por ese lado. Entonces, ¿Puedo claro, decir algo? es una cuestión de Ah, conocimiento del grupo, entonces, de las personas a las por cuales eso estoy. entonces uno se ha sentido aludido a veces, porque por eso no se ha sentido aludido a veces en el mensaje, porque parece que el Espíritu Santo le va inspirando, va siguiendo una línea y el Espíritu Santo le va añadiendo las palabras, parece. Así es, pues. Así ¿Puedo es. decir algo? ¿Puedo Hermana decir Nelly, diga. algo? Primero, de Pedro. Pienso que, bueno, es una persona que tiene como, como a Dios en su corazón y todo lo ve así. Esa es nuestra debilidad o nuestro don, no sé, misericordia. Y podemos ser engañados en ese aspecto. Pero lo bueno Y es que el con el pecado no es nuestro. pastor, no. Y con el pastor, pues, como buen pastor, como buen líder, como buen dirigente, como buen padre de la iglesia, busca siempre la manera de que el mensaje llegue a nosotros. Y como buen maestro o profesor, él tiene que darse cuenta de que hay personas que quedan así como en la luna, que está diciendo, no sé, y él busca la manera como coloquial o espontánea para que el mensaje llegue o el objetivo se dé, que es que la palabra llegue y toque. Exacto. Ese es el objetivo precisamente. Que la palabra Sí, cumpla su misión. exacto. Y bueno, en cuanto a Pedro, pues hay que enseñarlo porque él ahorita, como está lleno del Espíritu Santo, pues él siente tristeza por todo lo que ve. Y bueno, ¿qué más vamos a hacer? Cuidarlo para que no se lo coman los lobos. Cierto que sí. Bien, bien. Como, Eh, y hay tantas otras cosas que no podemos ver ni saber, pero que Dios está siempre en todo, ¿no es cierto? sí, Está claro. ajá. Y eso es así siempre. Comencemos a despedirnos entonces. Como siempre es grato poder compartir la palabra con ustedes y nos encontramos mañana si Dios lo permite. Hermana Aurea, ¿quiere comenzar usted despidiéndose? Hermanos, pastor, buenas noches con todos.
Que tengan una bendecida noche junto a su familia, que descansen. La paz de Cristo. Igualmente, hermana Aurea. También la Amén. paz esté con usted. Hermana Nelly, Sí, cómo no. Que tengan un descanso reparador. Gracias por esta clase muy edificadora. Y ya tengo miedo para el martes y no ha llegado. Eh, y no se bueno, preocupe, no se preocupe. todo buenísimo, buenísimo. Manuel, buenísimo, buenísimo. Todo, 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 todo. Y que Dios los bendiga. Y pido disculpas por llegar tarde, pero ustedes saben que mi trayecto es de 1 hora y salí a las 7. Ok, Y no bueno, hay problema. Bendiciones, sí, hermana Nelly. Nos vemos. usted también. Con este amor ágape, se me cuidan y descansan. Nos vemos Gracias. mañana. Gracias. Emanuel, Sí, bueno, dar la gracias, pastor, por este momento de edificación, de preparar una palabra, un estudio. eh, y bueno, este momento de comunión donde nuestra fe se haya fortalecida para los embates de la vida, el trabajo, en fin. Y lo que hablaba la hermana recién, o sea, de lo que notaba de Pedro, o sea, eh, si Pedro se encuentra, eh, bueno, lleva en el Evangelio un par de años, pero si se encuentra en el primer amor y que hay, hay que tratar de no dañar, porque generalmente las personas pueden encontrarse decepcionadas o como dañadas emocionalmente por idealizar a lo mejor muchas las conductas del cristianismo, en fin, orar, orar para que eh, Dios nos pueda usar para la expansión del reino, el evangelio y ser activo con lo que nos demanda su palabra. Así que, nada, pues, agradecido y bendiciones a todos. gracias, Emanuel. Amén. Bendiciones. Saludos para todos también, para sus esposas, en la familia, en las casas, por favor. Pedro, ¿quieres también despedirte? Me siento, me siento abrumado, después lo hago. Ahora no puedo hablar. Ya, adiós. Chao. Amén. Amén. Ahí está la Bendiciones, respuesta. amigos. Ahí está la respuesta, Gracias. pastor. Chao, chao. Nos vemos. Muy buenas noches. Descansen, se me cuidan. Igualmente. Adiós. Gracias.